Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico que hacemos cada lunes. Por acá, como de costumbre, hoy vamos a hablar. Estamos en la serie Escucha, volumen 9, en esta oportunidad, sesión uno, y vamos a hablar de un evento extremadamente importante en la Biblia, como lo es cuando se dio por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo en una fecha muy especial, muy particular, significativa para nosotros los creyentes. El maestro que nos va a traer la palabra hoy nos va a explicar por qué es tan significativa esta fecha. Y vamos a orar para poner este estudio bíblico en manos del Señor. Padre amado, gracias te damos por esta noche, Señor, por esta oportunidad que tú nos das una vez más de reunirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para escudriñar tu palabra, Señor, para conocer más de ti. Te pedimos, Señor, que esta noche nos hables por medio de tu palabra, que tú pongas una unción fresca y poderosa en nuestro hermano que trae la enseñanza esta noche, Señor. Que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, que nos edifiques, Padre. Que nuestras vidas queden, Señor, marcadas por tu palabra, para la gloria y para la honra de tu santo nombre, Padre. Señor, te pedimos por los hermanos que todavía no se han conectado, Padre, que tú aligeres sus pasos para que no se pierda la bendición de la palabra de esta noche, Señor. Y dejamos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pero vamos a darle la palabra al pastor Miguel Ángel Contreras desde Argentina a 2 grados bajo cero. Él está abrigado así por hobby solamente. Y me imagino Igual. que por allá está la señora que hace así. Ah, sí, la gente secreto, sí. Está por ahí. Ajá. Y la de César también está ahí, la que hace así. Sí, la Mili 00 Cristo. Bueno, adelante, Pastor Miguel. Bienvenido. Bueno, bueno, buenas noches. De verdad que es un gusto nuevamente estar con la familia, compartir con este grupo hermoso de estudio, con el cual siempre tenemos este precioso nexo de vida y de espíritu. Y bueno, justamente hoy vamos a hablar del espíritu. Que justamente me encantaría tener una de esas manifestaciones del espíritu con este clima, estaría muy bueno un fuego, este, estaría muy apropiado que viniera en este momento a acompañarnos en este lugar, pero bueno, eso lo pone el Señor. Y bueno, qué gusto poder estar con ustedes. Gracias, Pastor Carlos, por la invitación, como siempre. Y bueno, Pues, siempre es nutrido poder compartir con todos y poder estar en este hermoso estudio. Así que bueno, le damos las gracias a Dios por todos los que se conectan, por los que no están, por los que se van a conectar y por los que también lo van a poder ver de manera remota, que estoy seguro que es parte de esta preciosa familia. Así que, bueno, básicamente vamos a compartir un hecho importante, un hecho que literalmente, bueno, el hecho de los hechos, podríamos llamarlo de esta manera, porque el libro de los hechos es justamente quien narra este hecho, quien narra este acontecimiento tan crucial, tan importante, y se convierte este acontecimiento verdaderamente en yo diría que digamos el cierre de una serie de acontecimientos que ya hemos venido compartiendo, ¿verdad? En los últimos 4 estudios que muy bien han podido los hermanos estar compartiendo, Karina, nuestro querido Jaime, todos los que han podido estar compartiendo esta parte, esta porción. Y bueno, hoy justamente nos toca compartir lo que se denomina para algunos la venida del Espíritu Santo, para otros la fiesta de Pentecostés, para otros, la fiesta de las semanas, bueno, y eso lo vamos a ir comentando a medida que vayamos viendo el estudio. Y es bien importante poder entender esto, porque esto forma parte de los espacios y los ciclos donde el Señor nos está dando el entendimiento.
y nos sigue dando el entendimiento para continuar avanzando en la vida que nos ha regalado. Por eso es tan necesario ver esto. La semana pasada, pues Karina compartía esta porción previa a la venida del Espíritu Santo al Pentecostés. Recordamos básicamente todas las cosas que han venido sucediendo desde el momento de la cruz, pasando por la muerte de Jesús, pasando por la resurrección, pasando por todo el ciclo en el cual el Señor estuvo impartiendo luego de haber resucitado y tener su camino a la glorificación, a la entrada, digamos, al trono celestial junto con el Padre, de poder compartirle a sus discípulos y a todos los que le pudieron ver un hecho perfectamente comprobado como fue la resurrección y todo lo que representó este ciclo de cosas para el pueblo de Dios. Recordemos el entorno, recordemos las cosas que estaban sucediendo, recordamos que no hacía menos de 2 meses Jesús había sido crucificado, Jesús había sido ajusticiado de manera, pues por supuesto, totalmente injusta, vamos a decirlo así, en el tiempo en el cual se pensaba que se le declaró culpable de cosas de las que nunca fue y también fue definitivamente muy expuesto al peor de los castigos. Todo lo que nosotros pudimos ver, lo que representó no solamente la pasión de Cristo, el proceso de la pasión, su crucifixión y todo lo que vino a dar como consecuencia lo que fue su muerte física, pero luego pudimos recibir el regalo de su resurrección, lo que se cumplió, la promesa hecha, el consumado es, dio paso a la vida, dio paso a la venida de Jesucristo, de las diferentes formas en las que se demostró. Entonces, qué importante es poder ver esto, porque esto nos va a llevar un poco más a entender lo que representa como dice, este cierre de acontecimientos con la venida del Espíritu Santo, lo que representa la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, para los que no están enterados, es una representación del número 50. 50 días, un periodo de 50 lapsos, 50 cosas que pueden estar eventualmente sucediendo y que de alguna manera es importante que nosotros entendamos qué representa. Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, tenía una representación dentro de todas las fiestas que celebraban. Era denominada la fiesta de las semanas, era la culminación de la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque antes de esto recuerden que Jesús muere. ¿En qué época muere Jesús justamente? Que también era una fiesta importante para el pueblo de Dios. ¿Alguien que me lo recuerde? La ¿Cuándo Pascua, muere Jesús? en la Pascua, en la cena de la Pascua. Exactamente en la Pascua. Entonces, a raíz de la Pascua, sucede el periodo de tiempo en el cual comienza a celebrarse después de la Pascua otra de las fiestas, que era la fiesta de la semana. Esta fiesta tenía una significación especial para el pueblo de Israel, porque era la fiesta en la cual el pueblo recogía las cosechas, recogía todo lo que le iba a ofrecer al Señor después en las primicias, en el primer periodo del año en el cual iba a ser la fiesta de renovación del compromiso del pueblo de Dios con su creador, ¿verdad? Y todo esto tenía una significación porque el pueblo siempre buscaba cosechar y escoger lo mejor. Asimismo, tiene una coincidencia importante desde el punto de vista cronológico, porque la fiesta de las semanas también termina justamente con esa semana número 50, en la cual, de acuerdo al periodo en el cual se celebra en el Antiguo Testamento, fue en el momento en que Moisés le entrega las leyes al pueblo de Israel, entrega los mandamientos. Entonces hay un compromiso con Dios para el cumplimiento de su ley, de su promesa, y también hay un compromiso con el que el pueblo iba a comenzar a entregar lo mejor de su cosecha y a entregar lo mejor de todas las cosas que tenía. Entonces, qué importante es esto y ahora le vamos a entender la relación y probablemente uno se preguntaría, ¿y por qué probablemente Jesús les estaría recordando a los apóstoles lo importante que era esperar esa fecha? Vamos a leer en la Biblia el libro de los Hechos del capítulo 1, ¿verdad? De los versículos 1 al 8. Si alguien lo tiene, por favor lo puede buscar para que lo podamos leer, lo podamos compartir.
Hechos capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8. César, ¿lo tienes? ¿Podrías compartirlo? Capítulo 1, ¿qué? Perdón. Hechos 1, Hechos capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8, Katina, comenzando justamente el libro de los Hechos. Lo tengo. ¿Lo puedo leer? Perfecto, recibido. Buenas noches. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Continúo? Hasta el 8, ¿sí? Ok, pues Está terminé. perfecto. Gracias, gracias, Katina. A Entonces, la fíjense orden. bien, fíjense bien. Aquí nos está hablando justamente de cuando ya el Señor, ¿verdad? De hecho, el libro de los Hechos, recordemos que lo escribió Lucas, ¿verdad? Es Lucas quien lo escribe, por eso al inicio del libro se dice que Teófilo era un discípulo, ¿sí? Un discípulo, pero también Teófilo significa hijo de Dios. Entonces, se habla un poco de la similitud entre el nombre de Teófilo y todo lo que representa el que Lucas le haya hablado a un discípulo. O sea, que estuviera adiestrando e impartiendo una palabra de enseñanza para alguien que también iba a seguir enseñando a otros. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, él estaba justamente haciendo como una especie de resumen. Bueno, Teófilo, te comento acá todo lo que importante que es reconocer que el pueblo vio que Cristo vino, que se anunció de manera viva, de manera evidente, con pruebas definitivamente y, bueno, irrefutables. O sea, no había duda de que no solamente estaba hablando del reino, sino que les estaba dando las instrucciones de lo que iba a ser, lo que iba a ser el siguiente paso, que iba a pasar con el pueblo de Dios. Recuerden que venían de un periodo de oscuridad, un periodo de miedo. Lo hablamos en las reuniones anteriores, de que estaban en ese momento asustados, de que estaban en ese momento incluso incrédulos por el proceso, lo que en ese momento resultaba el todavía no entender lo que estaba sucediendo, y sin embargo aún Jesús se les aparece, y recuerden que hasta Tomás dudó, o sea, no estaba tan seguro de que eso estuviera sucediendo hasta que evidentemente Cristo mismo le dio las pruebas, ¿verdad? Y de aquí están los clavos, los huecos de los clavos de mis manos, y aquí está la lanza en mi costado. O sea, tócalo para que veas y creas. Y después dijo: bienaventurados los que aún sin haber visto han creído. Por eso es que es importante lo que nosotros estamos viendo. Cuando entonces todavía el Señor les estaba hablando de lo que ya les había dicho. Recuerden ustedes que ahora lo que viene es que ustedes van a recibir un nuevo bautismo. Ustedes van a tener una renovación que es completamente diferente incluso a lo que habían comprendido antes. Ustedes habían sido bautizados con agua, pero ahora serán bautizados con el Espíritu Santo en corto tiempo. O sea, no se vayan, quédense aquí, queden. Y todavía ellos le preguntaban, como que todavía no creían que él se iba a ir, o sea, que se iba a ir de su presencia física a reinar desde los cielos. Y les decía: Señor, pero ¿y cuándo va a ser el momento en que tú vas a restaurar el reino? O sea,
Ellos todavía estaban pensando que podían seguir dependiendo de la presencia, digamos, física del Cristo encarnado, como diciendo, bueno, pero no te vayas, así como que no queremos que te vayas, es que todavía te tienes que quedar más tiempo con nosotros. Sin embargo, él les volvió a repetir, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo que ya yo a ustedes les había prometido. Recuerden que desde Juan 17 el Señor ya venía hablando y vendrá el Consolador y les va a llenar. Y ahora les decía, pero no solamente les va a llenar, sino que les va a entregar poder. Imagínense ustedes los apóstoles todavía pensando depender plenamente de Jesús cuando ya les estaba entregando literalmente su apostolado, su ministerio. Les estaba diciendo, lo que van a recibir ustedes ahora los va a capacitar. Lo que van a recibir ustedes ahora les va a dar poder. Lo que van a recibir ustedes ahora les va a entregar lo que necesitan saber para seguir adelante. No me necesitan a mí porque ya van a estar conmigo. Era algo que, si se quiere, un poco era medio difícil humanamente de comprender, pero solamente el Señor estaba poniendo los tiempos, ¿verdad? Y las horas para que esto sucediera. Entonces, qué importante es verlo porque aquí nos damos cuenta de que el Señor estaba preparando el escenario para lo que verdaderamente iba a ser importante que ellos pudieran entender. O sea, después de todo esto, ellos solamente tenían que esperar a que ese poder viniera. Y les decía, no se vayan, esperen a que venga. No se vayan, va a estar para ustedes. Y es importante porque ese poder no fue solamente para ellos. Ese fue el comienzo del poder del Espíritu Santo para todos nosotros. Y como vamos a poder ver ahora, hay una manifestación preciosa de la manera en que ese poder se manifestó y muy particularmente en el caso del apóstol Pedro. Pastor, ¿podríamos poner el video? Antes de que Jesús ascendiera al cielo y diera a sus discípulos la misión de alcanzar al mundo, les dijo que esperaran. Debían quedarse en Jerusalén. Este era un mandato extraño. Todo el mundo estaba esperando esa buena noticia de su muerte y resurrección. ¿Por qué no salir ya a todo el pueblo y aldea? ¿Cuándo proclamarían el gran mensaje de salvación y perdón? Pero Jesús les dijo que esperaran. Les dijo que esperaran porque recibirían ayuda del Espíritu Santo, su poder. De pie en el monte antes de su ascensión, Jesús dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos recibieron su llamado, su comisión, y Jesús les prometió un poder que descendería sobre ellos y con el cual alcanzarían al mundo. Ellos recibirían el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces regresaron a Jerusalén y esperaron. Uno de los discípulos que estaba esperando era Pedro. Había seguido a Jesús por mucho tiempo. Siempre era el primero en hablar y el primero en ayudar a Jesús. Pero la noche de la crucifixión, Pedro dijo que no conocía a Jesús. Abrumado por el violento arresto de Jesús, su juicio y la golpiza, Pedro se desvinculó 3 veces de Jesús. Cuando Jesús resucitó, sin duda Pedro se sintió humillado y avergonzado de sus acciones. ¿Cómo seguir nuevamente a Jesús después de haberlo negado con tanta vehemencia? Pero Jesús lo trató con gracia y bondad. Jesús restauró el lugar de Pedro entre los discípulos y lo llamó a que asumiera su lugar en esta gran comisión al mundo. Cuando Pedro estaba en Jerusalén, orando y esperando con los demás discípulos, me pregunto qué imaginaba acerca de esa promesa de poder para él. ¿De qué manera lo cambiaría el Espíritu Santo y le daría valentía? ¿Qué habrá pensado Pedro al abrir los ojos ese día en el aposento alto y ver las lenguas de fuego descender sobre la cabeza de cada uno de ellos? ¿Qué habrá sentido al oír el fuerte viento que sopló en medio de ellos? ¿Y qué hay de las oraciones? Cuando todos comenzaron a alabar a Dios con sonidos y lenguas que desconocían.
No había duda de lo que era esto. Lo que Jesús prometió había llegado. Todos habían sido llenos del Espíritu Santo. Afuera en las calles, el ruido y el alboroto de la adoración empezó a atraer a la multitud. Había hombres y mujeres de todo el mundo que estaban en Jerusalén para la fiesta. Estaban asombrados de lo que oían. La adoración era en sus idiomas maternos. ¿Cómo era posible que pescadores galileos, humildes discípulos de Jesús, hablaran con fluidez en todos estos idiomas? Partos, medas, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, gente de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Hechos registra lo que ellos dijeron. Todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pero otros se rieron de los discípulos y de su extraordinaria adoración. Otros entre la multitud se burlaban de ellos y dijeron, están borrachos y eso es todo. Pedro fue el primero en dar un paso adelante. El hombre que días antes tuvo temor de decir que conocía a Jesús, ahora lo proclamó ante las multitudes. No estaban borrachos. Esto era el cumplimiento de una antigua promesa. Era obra de Dios. Jesús fue crucificado, pero Dios lo había resucitado y ahora los había llenado de su espíritu. Pedro habló directamente a la multitud. Cada uno de ustedes arrepiéntase de sus pecados, vuelva a Dios y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Después recibirán el regalo del Espíritu Santo. El poder que los discípulos recibieron ese día obró exactamente como Pedro lo anunció. Se propagó a los pueblos y las aldeas alrededor del mundo, donde se predicaba a Cristo y su evangelio. Las personas eran llenas y bautizadas en el Espíritu Santo. El mundo vivió un cambio radical. Esa obra continúa. La comisión de declarar las buenas noticias al mundo continúa. El llamado a ir y a ser discípulos continúa. Y la promesa del poder que recibimos al ser bautizados en el Espíritu Santo está vigente hoy. Esa promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Escucha. Bueno, esto, yo creo que cuando uno escucha esto, a mí siempre, como decimos en Venezuela, se me pone la carne de gallina. En el sentido de que se eriza uno, piensa uno, se imagina uno todo lo que pudo haberse representado este suceso tan especial, este suceso tan particular, donde hombres comunes, donde mujeres comunes, porque también María, porque la seguidora de Jesús también estaban allí, donde hombres y mujeres comunes fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, donde hombres y mujeres comunes fueron evidencia de algo que no era normal. O sea, en este caso empezaron a hablar en lenguas diferentes, las lenguas de los pueblos conocidos. O sea, se supone que ellos estaban hablando en una lengua que para ellos no era común poderla hablar, pero el Espíritu Santo permitió que lo hicieran con su poder. El Espíritu Santo permitió que fueran transformados. El Espíritu Santo permitió que pudieran manifestar principalmente las buenas nuevas de Jesucristo. O sea, ese fue el primer, digamos, la primera, digamos, reunión de evangelismo en todas las lenguas. ¿Se recuerdan ustedes el episodio de la Torre de Babel en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del episodio de la Torre de Babel donde los hombres quisieron llegar a alcanzar a Dios y ser como Dios? Y entonces Dios decidió confundirles las lenguas, ¿verdad? Porque Babel significa confusión. Pero miren ahora lo que entonces Pentecostés representa. En vez de confundir las lenguas, los pone a hablar en las lenguas. O sea, ya no los confunde. Les permite hacer uso de las lenguas para manifestar el poder de Dios, para manifestar el Evangelio. Pastor, ¿querías comentar algo? Disculpa. No, no. Muy bien, estoy oyendo atentamente. Perfecto. Entonces, miren que es interesante esta analogía. En Babel, cuando quisieron alcanzar erróneamente el poder de Dios, quisieron ser como Dios.
Dios confundió sus lenguas para que no pudieran entender lo que estaban diciendo. Y ahora en Pentecostés, Dios les regala todas las lenguas. Las que en algún momento fueron confusión, ahora fueron de bendición. Ahora fueron para que la gente escuchara el mensaje del Señor. Y recuerden que entonces en ese momento el suceso de la crucifixión también movió mucha gente que ya conocía del Evangelio, que ya conocía de la palabra. Incluso muchos de ellos habían escuchado a Jesús. Muchos de ellos le habían conocido, muchos de ellos han recibido su mensaje. Y obviamente estuvieron movidos por el suceso que fue su muerte, su sepultura y su resurrección. Y empezaron, evidentemente, algunos con miedo, pero otros también con mucha decisión, a moverse, a llegar a ese momento a Jerusalén. Y estuvieron allí. Estuvieron en ese lugar que es conocido hoy como el aposento alto en Jerusalén. El lugar donde se manifestaron esas lenguas, el lugar donde se manifestó esa palabra. Creo que fueron más de 120 personas, Pastor Carlos, no me acuerdo exactamente. Pero sí exactamente hubo esa manifestación de personas que estuvieron allí indistintamente porque todos habían conocido la palabra, todos habían recibido el mensaje de Cristo y todos estaban expectantes de lo que ya había sido anunciado. Y yo me imagino diciendo, bueno, ¿y será verdad que esto va a ocurrir? ¿Será verdad que verdaderamente vamos nosotros a recibir esto que Dios prometió a través de su Hijo que nos iba a dar a todos nosotros? ¿Sí? Y eso está escrito, porque lo que está diciendo el video es justamente lo que dice el libro de Hechos capítulo 2. Si lo podemos leer un poco para confirmar y para volver a afirmar lo que estamos viendo. Hechos capítulo 2, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. ¿Sí? ¿Lo buscamos, por favor? Yo lo tengo. Perfecto. Vamos a leer Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 lo vas a leer hasta el versículo... Vamos a leerlo hasta el versículo 13, que es un poco el cierre de lo que dijo este pastor en el video. Ok. ¿Sí? El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu que les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Fragia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual lo oímos, proclamar en nuestras propias lenguas la maravilla de Dios. Los desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Hasta ahí. Y por eso cerramos ahí un poco para decir, fíjate lo que hace. La manifestación de Dios no solamente afirma, sino también confunde. Y también hace que la gente incluso pueda hasta burlarse. Mira que hasta hubo burla. Decir, no, no, esa gente está loca, esa gente lo que está es borracha, ese tiene un problema, ¿verdad? Ahora, fíjense bien todo lo que esto representa. Para el pueblo de Israel, en su tradición, en su ley, ellos estaban entendiendo que se estaba dando una manifestación de las fiestas que eran una tradición. Esta fiesta de las semanas, este tiempo en el cual donde ellos recordaban la ley entregada por Moisés al pueblo en el Antiguo Testamento, después del Éxodo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significaba esto? Estaba sucediendo algo completamente diferente, algo que era distinto a lo que todos los demás habían conocido y estaba sucediendo justamente en Jerusalén.
y el bullicio y lo que sucedió después de eso, fíjense bien que esas manifestaciones, llegó un viento recio. Llegó un viento recio que fue así como un viento, se podría decir que un viento huracanado, ¿verdad? Que creó pues mucha expectativa en el lugar donde estaba, en una ciudad donde definitivamente no sucedían ese tipo de acontecimientos. Ahora, este viento recio que es simplemente una manifestación del poder de Dios. Recordemos que el poder de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y ahí se estaba manifestando diciendo, yo ahora estoy entregando este viento, estoy entregando la señal de mi poder, se la estoy dando a mi pueblo, se la estoy poniendo para que ellos puedan recibir lo que van a recibir. Esta manifestación de ese poder estaba llegando a través de ese viento. Y luego entonces habla de que entonces llegaron estas lenguas como de fuego, que se pararon encima de todos los discípulos, de los que estaban en ese aposento alto. Esas lenguas de fuego no solamente estaban trayendo la santidad y la presencia de Dios, sino también la pureza de su amor, la pureza de su mensaje. Lo que para nosotros representa esas lenguas de fuego, porque el fuego también purifica. Recuerden que el fuego también, cuando se somete para tratar a los metales, es para que esos metales sean purificados, sean acrisolados, así como acrisola el vidrio, acrisola el oro, también eso es una purificación del espíritu de los que en ese momento estaban dispuestos a recibir el espíritu de Dios. Y esas lenguas como de fuego ya iban a representar lo que Dios está hablando, el lenguaje de Dios, el lenguaje del mensaje que ellos iban a impartir, lo que iba a ser colocado para que la presencia misma de Cristo y el don del Espíritu Santo les diera el poder para ser esos testigos del Evangelio. Fíjense bien que inmediatamente después de ese episodio y que al final leemos en ese versículo 13 de que la gente se burla y dice, no, esta gente como que estaba medio borracha. ¿Quién toma la batuta? Bueno, eso lo vamos a ver, lo pueden ir viendo más adelante y lo podemos leer después. Pedro, el mismo Pedro que había negado a Jesús, el mismo Pedro que había estado confrontado con su proceso humano de decir, no, yo no conozco a ese hombre, no tengo nada que ver con él. Y el mismo Pedro que después el mismo Jesús lo confronta y le dice 3 veces, Pedro, tú me amas. Entonces ve y apacienta a mis ovejas. O sea, él estaba dando una misión, él estaba dando esa misión de recordar que dejara de pescar pescados para pescar hombres, dejara de pescar peces para pescar almas, que se preparara para lo que venía, porque la presencia misma de Cristo lo estaba llevando a eso. Por eso fue importante que ellos vieran la manifestación que se dio en ese fuego, en ese viento recio, en esas lenguas que se manifestaron. La gente escuchaba sus propios idiomas, los dialectos de los lugares cercanos, que no era exactamente el lenguaje, el hebreo arameo, se escuchaba también el lenguaje de los partos, el de los medos, que eran dialectos de la región, pero ellos estaban escuchando el mensaje de Cristo, no estaban escuchando un mensaje diferente. Y eso fue lo que eventualmente les permitió comprender que en ese momento se estaba comenzando a invocar el nombre del Mesías, del Salvador, que ya vino a cumplir la misión y en ese consumado vez nos dio el mensaje del Espíritu Santo para que fuera derramado sobre toda la tierra. Recuerdan que en Mateo 28 Jesús dio la gran comisión y dio la gran comisión para decir que ellos iban a ser enviados y decía después, y estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Pero en este hecho de Pentecostés les entregó como quien dice la pólvora, la dinamita, la fuerza que iban a tener para levantarse. Y si ustedes se dan cuenta, cuando empezamos a ver todo lo que ocurre del libro de los Hechos en adelante, son todas las manifestaciones, por eso habla de los hechos de los apóstoles. Esos son los hechos de los que el Espíritu Santo empoderó para ser enviados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué perspectiva del poder de Dios nosotros podemos ver el día de hoy? ¿Tenemos el poder de Dios en nosotros? ¿Nos acompaña el poder de Dios? Y ustedes me dirán, pastor, pero nosotros no hablamos lenguas. ¿Y es necesario que hablemos lenguas? O probablemente hay que entender que esa manifestación de las lenguas fue una manifestación poderosa del poder de Dios que podría repetirse o que podría ser manifestada en diferentes formas, pero que para todos nosotros no es una promesa, es una realidad que podemos vivir hoy en día. Porque probablemente muchas veces a lo mejor no hemos hablado en lenguas,
pero sí hemos tenido con la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo una palabra adecuada para sanar, para restaurar, para ayudar a una persona que necesita conocer de Él. Entonces, ahí también está el Espíritu Santo. Ahí también nosotros podemos ver cómo en esa perspectiva vamos a ver cómo Dios va a seguirnos ayudando y empoderándonos con su gracia, empoderándonos con su amor. Lo que vimos en el hecho de Pentecostés fue un hecho maravilloso, pero lo que vamos a seguir viendo para los que verdaderamente creemos y queremos y anhelamos la vida del Espíritu va a seguir siendo maravilloso. Va a seguir siendo algo que nos va a permitir seguir adelante, 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 porque cuando se derramó el Espíritu Santo ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. De hecho, Pedro lo dice ahí más adelante, en el libro de Joel. Se derramará mi espíritu y mis hijos y mis hijas profetizarán, hablarán, dirán de mi poder, dirán de todo lo que les estoy entregando y que hoy se está cumpliendo. Ese día del Pentecostés, definitivamente, para nosotros, literalmente, se puede considerar como el nacimiento oficial de la iglesia. Aunque yo digo que la iglesia no tiene una fecha de nacimiento, pero podemos considerarlo como un hecho que marcó definitivamente el surgir y la expansión de la iglesia cristiana en el mundo conocido. Y ya podemos ver todo lo que sucedió. En el mundo conocido, el cristianismo se hizo literalmente conocido en todo el mundo conocido, por los viajes de Pablo, por los viajes de los apóstoles, por todo lo que fueron en los lugares discipulando, evangelizando, colocando hasta la India. Recuerden que hasta la India, hasta España llegaron. O sea, estamos hablando de que geográficamente en el mundo conocido llegaron mucho más allá, nada más con el mensaje de la palabra, nada más con el mensaje de la buena nueva de Cristo. Y lo único que tuvieron mis hermanos, yo no me imagino, fue el poder y la voluntad de querer hacerlo. Porque vamos a estar claros, no tenían internet, no tenían celulares, no, no tenían ni siquiera un carrito, ni una lanchita con motorcito fuera de borda. Mis amados, eran barcos de remo y a pie. Y mire todo lo que hizo el poder del Espíritu Santo con cada una de esas personas a quienes el Señor animó, designó y empoderó para que se pudiera hacer la obra del Evangelio. Entonces pensemos un poco en eso, pensemos un poco en lo que verdaderamente esto puede darnos como principio de decir, bueno, pastor, pero es que yo no hablo en lengua. No, mi amado, usted lo que tiene que hacer es creer en el poder del Espíritu Santo en su vida, para que todas las cosas que suceden en medio de usted sean gratamente recibidas por el poder de su palabra y por el poder de lo que usted recibió de él y lo que está pudiéndole sembrar a otros. ¿Por qué? Porque así como Pedro fue movido por el poder de Jesús, nosotros también estamos siendo movidos por su poder. Y en el Espíritu Santo estamos recibiendo todo lo que necesitamos para hacer la obra. Porque cada uno de nosotros se arrepintió, cada uno de nosotros fue bautizado. Y vendrá el bautismo del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando el bautismo del Espíritu sea pleno en nosotros, cuando nosotros vivamos, hablemos y pensemos en la manera de Cristo. En ese momento el Espíritu toma control de nuestra vida. En ese momento el Espíritu toma control de todas las cosas que tenemos que hacer. Recuerden que Pedro, después de haber sido el negador de Cristo, inmediatamente después de eso, la oratoria y la sesión de evangelismo que dio hizo que 3.000 personas se convirtieran. No fueron dos, fueron 3.000. O sea, hay que pensar en esto. O sea, además de esto, el poder entender la vida que los cristianos fueron llamados a vivir en un solo cuerpo, en una sola comunidad. Compartían absolutamente todo, vivían en plena comunidad y entendían que la vida del Espíritu era lo que les daba la fuerza para seguir adelante. Entonces nosotros podemos ver esto. El Pentecostés no solamente es un principio de recordar, es un principio de vivir. Es un principio de que cada uno podamos verdaderamente creer que es el Espíritu Santo el que nos empodera, es el Espíritu Santo el que nos une y es el Espíritu Santo el que nos permite vivirlo para dar fruto. Si lo vivimos, damos fruto. Si lo vivimos, somos portadores de ese fruto que Dios ha puesto para todos nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Como dice Pablo en Romanos, transformando y renovando ¿qué? Nuestro espíritu. Que nuestro espíritu deje de ser el espíritu de Miguel, el espíritu de César, el espíritu de Patti, el espíritu del pastor Carlos, para que sea el Espíritu Santo, para que sea Cristo Jesús el que verdaderamente obre
en nosotros lo que el Espíritu Santo puso para hacer. Fuimos llamados a tener un poder. ¿Ustedes se imaginan que alguno de nosotros, como dice el material de estudio, pudiera batear una pelota, así hablando de béisbol, 140 metros o más lejos para botarle a un estadio? ¿Alguno de ustedes batió un jonrón? Los que jugaron béisbol, por supuesto. Yo pregunto a los que jugaron béisbol alguna vez, ¿alguno de Ahí ustedes en la batió un calle jonrón? donde vivía, Ajá, en la calle donde vivía, pastor, más o menos ¿cuántos metros? 30 Como unos, metros a lo mejor. como unos 40, a lo mejor 45 con buen viento. Y es Eh, así, uno no se imagina las cosas, pero claro, porque esas cosas las hacemos por nuestra propia fuerza, las hacemos con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias ganas, pero no sabemos ni recordamos o se nos olvida a veces lo que representa el poder del Espíritu de Dios, que es mucho más grande, que es mucho más poderoso. Entonces, qué importante es nosotros poder entender, poder recordar lo importante que es ver a Pentecostés no como una fiesta judía, sino como una permanente renovación de fuerza para nosotros los que creemos en Cristo. Pentecostés ya deja de ser un suceso, es una constante búsqueda. Nuestra búsqueda tiene que ser que todos los días sean Pentecostés, que todos los días sean un jubileo de la vida que llevamos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Buscándole cada vez más. ¿Cómo podemos hacerlo? Encontrándonos cada vez más con Él, profundizando en la relación con Dios, profundizando en la vida que el Espíritu Santo nos ha regalado. Mis amados, cuando nosotros verdaderamente entendamos que ser plenos en Él lo único que requiere es que nosotros cada día nos enamoremos más, que cada día nos conectemos más, entonces definitivamente ya ni siquiera vamos a pensar en que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, sino que el Espíritu Santo va a ser en nosotros. Va a ser una forma de vivir, va a ser una forma de pensar, va a ser una forma de actuar y nos va a llevar a donde Dios nos quiere llevar. Qué importante es poder ver esto y qué importante es poder tener esta manifestación preciosa de lo que Dios nos ha regalado y nos va a seguir regalando, porque por supuesto Él sigue siendo nuestro Padre, nos ama y quiere que verdaderamente podamos seguir celebrando cada día el Pentecostés, el poder del Espíritu Santo y que en nosotros pueda ser el punto de partida para una mejor vida y por supuesto para la vida que Él aspira para todos nosotros, que seamos sus hijos, que seamos los que verdaderamente queremos ser discípulos y seguidores de Cristo, como lo dice Pablo. Yo soy seguidor de Él, no seguidor de otra persona, sino el que me trajo, el que me dio verdaderamente la enseñanza para poder seguir adelante. Entonces yo creo que Pentecostés es un episodio fabuloso. Quizás pudiéramos entrar un poco en los temas esto de las manifestaciones, del hablar en lenguas, pero yo creo que ese es un episodio interesante. Verlo como un milagro, verlo como un portento, verlo como lo que verdaderamente significa para todos nosotros, creo que tiene más importancia y creo que tiene mucho más valor. ¿Podemos vivir en el Espíritu Santo? Sí se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarle, anhelarle, que nos llene, que nos nutra, que todas esas manifestaciones sean verdaderamente ese poder, esa fuerza que Dios nos ha entregado. Y yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes siente que en algún momento ha sido lleno del Espíritu Santo? Pregunto, abiertamente. Pastor, algún comentario? bueno, yo creo que he compartido esto en otra oportunidad. Me parece, si mal no recuerdo. Sí, por eso se lo pregunto primero a usted. Sí, sí, pasó una experiencia muy bonita que tuvimos creo que fue como en 2008 o algo así. Un sábado en la mañana yo estaba estudiando preparándome para el domingo, para la prédica. Me metí muy de lleno, estaba yo encerrado en mi cuarto solo. Tal vez como a las 3 4 de la tarde, Ana me dijo, ven a comer. Y cuando bajé a comer, este, ¿te acuerdas de eso, Ana? Yo le dije, wow, siento como un peso de gloria del Señor en mi cabeza en este momento. No te lo puedo explicar. Sábado fue eso. Bueno, seguí estudiando todo el día. Ustedes saben, a esas veces que uno se mete de lleno en el estudio de la palabra y
ahí en la casa donde dormíamos en Costa Rica, bueno, en la habitación, teníamos un equipo de aire acondicionado de eso que se llama Split. Siempre lo prendíamos nosotros como a 25 grados centígrados, algo así. Cerrábamos la puerta del baño y la puerta de entrada del cuarto, las ventanas cerradas. Y yo sentí a mitad de la noche un viento recio, eh, un viento frío, pero fue muy rápido. Comenzó en mis pies y terminó en mi cabeza. Me despertó, yo estaba dormido, me despertó y Ana me agarró así y me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, sentí un viento que me penetró y Ana me dijo, yo también. Sí, pero no sentimos miedo. No sentimos miedo, no sentimos miedo, no hay explicación. No hubo Eh, la- miedo, no hubo angustia, no fue paz, hubo Estábamos tranquilidad. encerrados. No, es que fue una experiencia que no se la puedo describir. Lo que hicimos fue orar y después, bueno, a dormir plácidamente, pero fue algo Sí, el Señor nos selló, nos visitó, algo nos entregó ese eh, día. espectacular. Sí. Gracias, pastores. Es eso, es eso. El Espíritu Santo se va a manifestar. Si nosotros quisiéramos que las manifestaciones fueran exactamente iguales a las bíblicas, no lo van a No. hacer. Nunca lo van a hacer porque el Señor obra de manera única, con todo y con todo. A lo mejor algunos de nosotros la manifestación del Espíritu Santo no ha sido un viento recio, sino ha sido un cosquilleo, sino ha sido un tiempo de paz en el cual nunca habíamos tenido esa paz, sino ha sido un tiempo en el cual le tenemos una serenidad que no entendemos por qué razón estamos tan tranquilos en medio de las circunstancias y definitivamente tenemos que atender a que eso es una experiencia del Espíritu. Porque esas cosas que no se pueden explicar humanamente solo provienen del corazón de Dios. Y si el corazón de Dios es el Espíritu, entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo también obra en nosotros. Está preparando los espacios, está haciendo verdaderamente lo que Él quiere hacer. Y cuando nosotros verdaderamente entonces decidimos y determinamos entregar nuestra vida, entregar lo que Dios nos ha dado, e incluso tenemos como una especie, no, yo no le llamaría a ver, ¿cómo le llamaría yo? Yo no le llamaría un afán, sino le llamaría una persistencia de persistir, de continuar, de hacer, de buscar permanentemente esa confirmación de Dios. Señor, voy a esto, estoy contigo, te pido la confirmación, dame la señal, dame el entendimiento, dame, no sé, algo que me permita comprender lo que quieres hacer conmigo. Entonces suceden esas cosas. Suceden esos instantes en los cuales pasan cosas que para nosotros no son naturales, pero suceden. Y entonces nosotros podemos atender a que el Espíritu está obrando en nosotros, se está manifestando, porque esa es la experiencia de Dios. Esa es la experiencia, momentos de silencio muy especiales o momentos de manifestaciones, así como dice el pastor, de viento recio, sin miedo, un viento fuerte, pero no tenemos temor, no tenemos ningún tipo así de angustia, porque, ay, ¿por qué? No, ¿por qué este viento? No, estamos casi que se disfruta. Es algo tremendo. Entonces es hermoso, así Y que, no, fue lo sí, pastor. máximo, Ajá. fue lo máximo, no es que casi, es que fue lo máximo. Claro, es eso, es eso. Entonces yo les animo, o sea, y a los que ven el estudio y a todos los que estén atentos a las señales de Dios, pero que estén atentos buscándolas, que estén atentos no esperando que vengan, que estén atentos en la búsqueda, que estén atentos en la persistencia. Como decía Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No dejo de buscarlo. Voy a estar permanentemente en ese foco, en esa luz. Y mis amados, no es difícil, es simplemente entender que Él está en todo. Y es simplemente ponerlo a Él en todo. Y es simplemente decirle, Espíritu Santo, guíame. Manifiéstame el día, manifiéstame mi actuar, manifiéstame mi trabajo, manifiéstame lo que voy a hablar con mis hijos, manifiéstame lo que voy a hablar con mi esposa.
entrégame absolutamente todo lo que tú necesitas que yo sea, porque si Cristo está en nosotros, es el Espíritu el que obra. Y es importante verlo de esa manera, es importante sentirlo. Si nos ponemos en el Pentecostés, quisiéramos todos hablar en lengua, pero el mismo apóstol Pablo lo dijo en la carta a los Corintios. Está bien que puedan tratar de hablar en lenguas, que puedan entender hablar en lenguas, pero más importante que hablar en lenguas es que las puedan interpretar. Y incluso el apóstol Pablo decía, a este tipo de cosas yo prefiero, mejor que profeticen, mejor que busquen seguir pronunciando la palabra, porque a lo mejor en la búsqueda de pronunciar la palabra van a poder entender lo que Dios le quiere decir. Y qué importante es poder tener la actitud adecuada a este tiempo. El bautismo del Espíritu Santo es fuego, el bautismo del Espíritu Santo es agua, el bautismo del Espíritu Santo es paz, el bautismo del Espíritu Santo es viento recio, pero como también se lo hizo Isaías, el bautismo del Espíritu Santo también puede ser un silbido apacible. Y es importante que lo podamos ver. Todo lo que es manifiesto en nuestra vida, que no tiene ningún entendimiento y que siempre está en el proceso de la persistencia de la búsqueda de Dios, puede ser una manifestación del Espíritu. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios entendimiento y que nos permita considerarlo, como le decía Pablo a Timoteo, considéralo y que Dios te dé entendimiento en todo. ¿Por qué es tan importante poderlo comprender y por qué es tan importante poderlo alcanzar? Entonces, qué hermoso es ver que Pentecostés es la fuerza, ¿cómo dice? Es la bujía, es la chispa de arranque de la vida del Espíritu. Pero ahora nosotros entonces tenemos que pedirle al Señor que nos entregue Pentecostés todos los días. Que todos los días sea un Pentecostés para nosotros. Que todos los días sea un viento, o si no es un viento recio, a lo mejor es una cosquilla permanente, a lo mejor es un sentido de paz, a lo mejor es algo que no estábamos esperando, pero que justamente llega y que no le encontramos esa explicación y solamente podemos dar gracias. Entonces, qué bueno es verlo de esta manera. Pentecostés representa, desde el punto de vista oficial, el inicio o el fundamento de la iglesia cristiana primitiva y el inicio de la expansión del reino de Dios en la tierra. Lo que dijo Jesús, que dijo que arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado, ya llegó, ya forma parte de nosotros y aún hay mucho trabajo por hacer. Aún como les decía el otro día y lo compartí, no sé si fue en algún mensaje con ustedes o con alguien más, que ya se me olvida un poco, es el tiempo que todavía el Evangelio tiene que seguirse expandiendo. Aún hay mucha gente no alcanzada. Aún hay pueblos que necesitan de esta palabra. Y mis amados, exactamente en el orden espiritual, así como lo dijo Jesús en el libro de los Hechos capítulo 1, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Empecemos por nuestro Jerusalén. Que nuestro Jerusalén sea la manifestación del Espíritu para todo aquel que necesita. Y que podamos hacer el trabajo de Dios para que Él se manifieste. Anhelemos el Espíritu Santo. Anhelemos esa manifestación todos los días de nuestra vida. Y estoy seguro que en algún momento Él les va a sorprender. Él le va a dar el gusto de recibir, de disfrutar y de poder seguir avanzando en la vida que Él nos ha regalado a todos nosotros para poder seguir haciendo la gran comisión del Señor Jesús en nuestra vida y en la vida del que lo necesita. Sí. Ya terminó, Pastor Miguel. Por el momento sí, que el Espíritu Santo nos siga ayudando. Muchísimas gracias. Quisiera agregar algo más y me parece que es algo lindísimo que deberíamos tomar en cuenta porque nosotros todos vivimos bajo promesas del Señor y están ahí, son para nosotros. Y yo insisto, yo sé que yo he hablado de esto muchas veces, pero insisto en esto, que muchas veces no entendemos las cosas que pasan. Ellos en aquel momento no entendían porque ellos dijeron, bueno, Señor, pero ¿y para cuándo es que tú vas a restituir el reino de Israel? Ey, tranquilos, esto no es asunto de ustedes. Solo el Padre sabe. Ustedes no pregunten, ustedes simplemente obedezcan. Eh, Perdón, el aire acondicionado me puso un poquito mal. Ustedes no tienen por qué preguntar eso no es asunto de ustedes, pero ustedes quédense en Jerusalén porque van a recibir poder.
Y yo me supongo que ellos dirían, pero ajá, pero ¿será que nos van a mandar un ejército con ametralladoras? Bueno, digo yo ametralladoras bromeando, ¿verdad? Nos van a mandar un ejército, va a caer fuego del cielo, ¿qué va a pasar? Porque ¿cómo es eso que vamos a recibir poder? Nos van a mandar unos guerreros libertadores. Ellos no sabían. Entonces yo me puedo imaginar el nivel de incertidumbre de ellos. El Señor dijo que esperáramos. Y yo me los imagino entre ellos hablando bajito, ¿verdad? Mira, ¿y tú qué crees que va a pasar? Y el otro le decía, pero tranquilo, Pedro. El Señor dijo, ustedes saben, Pedro era como el fogoso. Y Juan era el del amor. Y Pedro a lo mejor diciendo, es que yo no sé, yo no entiendo. Pedro, tranquilo, el Señor dijo que esperáramos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Esperar. Pero el Señor tenía escogido el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para que después algunas denominaciones se llamaran pentecostales. Con toda seguridad no fue con ese propósito. Había un propósito ahí. Ese día no fue por casualidad. No fue simplemente para que coincidiera con una fiesta o con otra fiesta judía para que quedara bonito. Tampoco. ¿Verdad que no? Era porque ese día era cuando iban a estar ahí en la ciudad personas que venían de diferentes países y de diferentes continentes, y el derramamiento del Espíritu Santo vino acompañado de las lenguas, y eso tampoco fue una coincidencia. Eso fue una obra maravillosa del Señor, algo maravilloso que el Señor tenía planeado y tenía un propósito, tenía varios propósitos. El primero era que quedara manifestada la gloria y la presencia del Señor en el momento cuando todas esas personas que vienen de diferentes partes del mundo a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, escucharan cada uno en sus propias lenguas, porque ellos vienen de diferentes lugares del mundo, lo que había pasado, las buenas nuevas de salvación. Pero al mismo tiempo, no solamente para que ellos entendieran, sino también con el propósito de que estas personas influenciados por la gloria del Señor que cayó en ese lugar, se convirtieran y fueran a sus diferentes regiones y países en el mundo donde venían a hablar del Señor, a predicar el Evangelio. Y por eso, como decía el pastor Miguel Contreras, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, se esparcieron de una forma tan rápida. Bueno, por eso y por otras cosas, por otros motivos, por eso fue un motivo fundamental. Es decir, eso fue algo que el Señor en su maravillosa, perfecta voluntad lo tenía planeado. Y yo estoy diciendo esto, hermanos, porque es que nosotros muchas veces no entendemos, pero es que los planes del Señor para nosotros son de bien y no de mal. Y cuando el Señor a veces hace cosas nosotros no entendemos, pero Él siempre va a obrar para bien. Amén. Ustedes están de acuerdo conmigo. El Señor va a obrar para bien porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Muchas gracias, pastor, por esa enseñanza tan maravillosa. Quisiera saber si hay brevemente algún comentario antes de despedir la Rapidito. grabación. Recordar Sí. que las lenguas fueron completas. ¿Por qué razón? Solamente recordar esto. Cuando se llena, cuando es la llenura del Espíritu, primero las lenguas de fuego representan la manifestación del Espíritu que llena internamente a cada uno de los discípulos, a cada una de las personas que estaban presentes. Y cuando ellos hacen la manifestación de la lengua, entonces no solamente llena adentro, sino también llena hacia afuera. De manera de que la manifestación del Espíritu fue plena, fue completa. O sea, todo lo que se hizo ese día fue para que nosotros entendiéramos que lo que primero llena nuestra vida adentro, entonces hacia el afuera. Espíritu permite que pueda ser manifestado afuera. Wow. Si no, de otra manera no funcionaría. Wow, qué tremendo está eso.
Qué tremendo está eso, los planes del Señor obrando de una manera maravillosa. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Vamos a orar para despedir el estudio bíblico para YouTube. Luego nos quedamos aquí conversando unos minutos. Pastor Miguel, ya que comenzaste, nos diriges en oración para cerrar, por favor. Con gusto, pastor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la vida que vivifica, por la vida que no solamente establece, sino también transforma. Te damos gracias por los corazones, Señor, por las vidas de las personas, Señor, que pueden estar atendiendo este estudio más adelante, porque los que están aquí ya recibieron y seguirán recibiendo. Y tú, Señor, vas a seguir llamando a los que son elegidos para ti, porque desde el principio y desde antes de la fundación del mundo, los escogiste para vivir en tu presencia. Por eso te damos gracias, Señor, porque tu obra es eterna, tu obra se manifiesta en este tiempo y en los tiempos que vienen hasta la preciosa venida de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este precioso estudio, por el pastor Carlos, la pastora Ana y su equipo, y somos perfectamente bendecidos de poder colaborar y de poder seguir juntos avanzando en esta obra preciosa de conocerte, de intimar cada vez más contigo y de poder tener la certeza de que tu Espíritu nos acompaña y proseguimos a esta meta preciosa que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a todos los hermanos que se conectaron esta noche y a los que ven la grabación a través del YouTube. Les mando muchas bendiciones. La paz del Señor esté inundando sus vidas y sus corazones. Nos vemos en nuestro estudio bíblico de la próxima semana. Muchas bendiciones. Bye.